Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Poniendo nuestras manos en esta mañana, aleluya, sabiendo que el Señor mora en cada uno de nuestros corazones. Por eso debemos cantarlo con toda libertad en esta mañana, todos para la gloria del Señor. Yo gozoso siempre estoy mientras peregrino aquí, pues la mano del Señor conmigo es. Soy dichoso, soy feliz, el secreto de esto es que el Consolador ya mora en mí. Mora en mí, mora en mí, aleluya, el consuelo en mí. Y contento siempre voy mientras peregrino aquí, el Consolador ya mora en mí. El coro, mora en mí, mora en mí, aleluya, el consuelo en mí. Y contento siempre voy mientras peregrino aquí, el Consolador ya mora en mí. Es mi compañero fiel que me cuida por doquier, y por él ya libre soy y muy feliz. Pues Jesús tomó el control, satisfizo el mi ser, desde que morando está en mí. Mora en mí, mora en mí, aleluya, el consuelo en mí. Y contento siempre voy mientras peregrino aquí, el Consolador ya mora en mí. No desea mi alma ya cosa vana y terrenal, hace tiempo que de eso renuncié. Toda carga él quitó y en su luz caminaré, Jesucristo mora ya en mi ser. Coro, mora en mí, mora en mí, aleluya, el consuelo en mí. Y contento siempre voy mientras peregrino aquí. El coro, mora en mí, mora en mí, aleluya, el consuelo en mí. Y contento siempre voy. La primera estrofa. Yo gozoso siempre soy mientras peregrino aquí, pues la mano del Señor conmigo es. Soy dichoso, soy feliz, y el secreto de esto es que el Consolador ya mora en mí. Mora en mí, mora en mí, aleluya, el consuelo en mí. Y contento siempre voy mientras peregrino aquí, el Consolador ya mora en mí. Es mi compañero fiel que me cuida por doquier, y por él ya libre soy y muy feliz. Pues Jesús tomó el control, satisfizo el mi ser, desde que morando está en mí. Mora en mí, mora en mí, aleluya, el consuelo en mí. Y contento siempre voy. No desea mi alma ya, no desea mi alma ya cosa vana y terrenal, hace tiempo que de eso renuncié. Toda carga él quitó y en su luz caminaré, Jesucristo mora ya en mi ser. Mora en mí, mora en mí, aleluya, el consuelo en mí.
y contento siempre voy. Es mi compañero fiel, es mi compañero fiel que me cuida por doquier. Pues Jesús tomó el control, satisfizo el mi ser, desde que morando está en mí. Mora en mí, aleluya, el consuelo en mí, y contento siempre voy. No desea mi alma ya, no desea mi alma ya, cosa vana y terrenal, hace tiempo que de esto renuncié. Pues, allá en mi ser, por en mí, aleluya, el consuelo en mí, y contento siempre voy, aleluya. El coro, por en mí, aleluya, el consuelo en mí, y contento siempre voy. No desea mi alma ya, no desea mi alma ya, cosa vaina y terrenal, hace tiempo que de esto renuncio. Pues Jesús, el Cristo y en su luz caminaré, Jesucristo mora ya en mi ser. Mora en mí, aleluya, el consuelo en mí, y contento siempre voy, aleluya. Mora en mí, aleluya, el consuelo en mí, y contento siempre voy. Voy feliz al dulce hogar por fe en Jesús, y luchando a traer almas a su luz. Dardos encendidos mil vienen contra mí, mas yo sé, por la fe venceré aquí. Oh, si quiero verle, ver al Salvador, quiero ver su rostro lleno de amor. En aquel gran día yo he de cantar, ya pasó todo paz, todo mi pesar. En las olas del turbión Cristo guardará, mi barquilla él guiará hasta el puerto allá. Yo tranquilo puedo estar, mi piloto es él, mi rey, tengo fe, sé que él es fiel. Oh, si quiero verle, ver al Salvador, quiero ver su rostro lleno de amor en aquel gran día. En las olas del turbión, en las olas del turbión, Cristo, mi barquilla guiará hasta el puerto allá. Yo tranquilo puedo estar, mi piloto es él, mi rey, tengo fe, sé que él es fiel. Oh, si quiero verle, ver al Salvador. Ya pasó todo mi pesar. Oh, si quiero verle, ver al Salvador, quiero ver su rostro lleno de amor. En aquel gran día yo he de cantar, ya pasó. Mora en mí, aleluya, es consuelo en mí, y contento siempre voy, aleluya. Mora en mí, aleluya, es consuelo en mí, y
contento siempre voy mientras peregrino aquí, el Consolador ya mora en mí. Y contento siempre voy mientras peregrino aquí, el Consolador ya mora en mí. ¿Podría usted confesarlo a su hermano que tiene al lado? Jesucristo mora en mí. Dios los bendiga. Tengan muy buenas tardes, amigos y hermanos que están presenciando esta predicación especial. Le damos la bienvenida en el nombre del Señor Jesucristo. Los saludamos y estamos ansiosos, estamos deseosos de poder llegar nuevamente hasta ustedes para hablarles la palabra del Señor. Para eso estamos acá, para hablarle esa palabra preciosa que es la que lo puede libertar a usted. Como dijo el Señor Jesús, si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Y aquella gente no entendieron de su tiempo, no entendieron esa palabra. Y ellos dijeron, pero es que nosotros no somos esclavos, nosotros somos libres. Y Él les dijo, ustedes son esclavos del pecado. Y bueno, para eso estamos nosotros acá, para eso como instrumento en las manos del Señor, para traerle a usted la palabra de Dios, la palabra preciosa del Señor, el Evangelio de nuestra salvación. Para eso estamos acá en esta hora. Y para no redundar mucho, vamos a tomar una escritura para darle una base bíblica a nuestro tema del día de hoy. La escritura que vamos a tomar es en el libro de Lucas, el capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 16 hasta el versículo 22. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesucristo. Libro de Lucas, capítulo 4, versículo 16. Dice la palabra del Señor: y vino a Nazaret, donde había sido criado, hablando del Señor Jesús, y entró conforme a su costumbre el día del sábado en la sinagoga y se levantó a leer. Y le fue dado el libro del profeta Isaías, y como abrió el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Y rollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Y todos le daban testimonio y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Amén. Vamos a leer hasta allí. Y bueno, si el Señor lo permite, leemos otras partecitas más de este precioso capítulo del libro de Lucas. Y le invitamos a que nos respalde en esta oración que vamos a hacer para ponernos en las manos del Señor, para poner este servicio en las manos de Dios. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias, Padre Santo, por tu misericordia, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro auxilio, Señor. Tú eres nuestro pronto auxilio, Señor, en cada tribulación, en cada preocupación, en cada cosa que ataca nuestras vidas, Señor. Ahí estás tú, Señor, siempre presto, Señor, para socorrernos, siempre presto para consolar nuestros corazones, Señor. Gracias, Padre. Nos allegamos también a ti, Señor, para pedirte perdón, Señor. Cualquier cosa que no te guste de nuestra actitud, Señor, perdónanos, Señor. Cualquier palabra que no te haya gustado, que no sea agradable a ti, Señor, te pedimos perdón, Señor, porque estamos aquí es para agradarte, Señor, para honrarte a ti, Señor. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo, Señor, también nos ponemos en tus manos para que tú nos uses, Señor, como herramientas, Señor, en tus manos. Habla por medio nuestro, Señor. Quita todo nerviosismo, quita toda cosa contraria a tu palabra que nosotros podamos decir en lo humano, Señor. Y que sea tu palabra, Señor, la que florezca, Señor. Que sea tu palabra alumbrando a cada hombre y cada mujer que la escucha, Señor.
Gracias, Padre Santo. Estos hombres y mujeres que están escuchando esta palabra, Señor, también los ponemos en tus manos, en el nombre del Señor Jesucristo, Señor. A nuestros hermanos que están también alerta, pendientes de tu palabra, Señor, los ponemos en tus manos, Señor. Que esa palabra penetre, Señor, como dice tu misma palabra, Señor, que dice que tu palabra es como espada de dos filos, Señor, que penetra hasta partir el alma, Señor. Y estamos confiando en eso, Señor. Te pedimos que cuando estos hermanos y amigos que están escuchando, Señor, esta predicación, abran sus corazones a ti, Señor. Tú entres allí, Señor, y cumplas tu palabra, porque tú dijiste que entrarías a ellos y cenarías con ellos y ellos contigo, Señor. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo, Señor, ponemos a nuestro gobernante, Señor, a los que están en eminencia, los ponemos en tus manos, Señor, para que, como dice tu palabra, Señor, para que nosotros podamos estar quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, Señor. Gracias, Padre Santo. En el nombre del Señor Jesucristo, Señor, ponemos todo en tus manos, Señor. Dirige todas las cosas. Pon tú la palabra. Habla tú, Señor, por medio nuestro. Que no seamos nosotros, Señor. Que seas tú hablando, Señor. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo, te pedimos todo esto y te damos las gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Y el tema que vamos a estar hablando el día de hoy es buenas nuevas de salvación. Ese es el tema del día de hoy. Buenas nuevas de salvación. Unas buenas nuevas son buenas noticias. Una buena información. Y de eso es que queremos hablarle. La información que le queremos transmitir. La información que queremos transmitirle es la palabra del Señor. Nada más ni nada menos. Por eso esté alerta, esté pendiente a cada palabra, a cada expresión. Dios se va a revelar a su vida. Si usted está orando, si usted está deseoso de que Dios le abra las escrituras, de que Dios le explique las cosas, Dios lo hará. Y esas buenas noticias es el Evangelio del Reino. Por eso es que el Señor Jesús dijo, arrepentido, que el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios. ¿Quién es el reino de Dios? El Espíritu Santo. Ese es el reino de Dios. Y esa es la buena noticia, que antes allá en la antigüedad, los hermanos que estuvieron allá, cada uno con su porción que Dios le dio, esa fe genuina que Dios le dio a cada uno en sus corazones, ellos lograron hacer muchas cosas, como dice en el libro de Hebreos capítulo 11, ellos apagaron fuegos impetuosos, levantaron muertos, hicieron muchas cosas, trastornaron campos de extraños, solamente con su fe, sin el Espíritu Santo. ¿Qué no haremos nosotros en este tiempo con el Espíritu Santo? Esa es una buena noticia. Y el Evangelio del Reino es una doctrina, la doctrina cristiana. De eso es que queremos hablar, no de cualquier doctrina, porque hoy en día vemos que hay muchas doctrinas, conocemos eso, hemos visto en la televisión, en la radio, aún sale a la calle y hay mucha gente predicando distintas doctrinas. Pero hay una sola doctrina que es aceptada por Dios. Es la doctrina cristiana, la doctrina de Jesucristo. Es la de Dios, la doctrina de Dios. El Señor lo dijo allá en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 14. Él dijo, y será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces, este evangelio del reino, ¿cuál? No el evangelio que yo diga, ni que a mí me parezca, ni que a usted le parezca. No, es el evangelio que dice la Biblia. La doctrina verdadera, la doctrina que no tiene mezcla, la doctrina que es pura, genuina, original. La enseñanza original de Jesucristo. Él no vino a perder el tiempo, Él no vino a abrogar la ley, dijo en una oportunidad, porque la gente pensaba que Él había venido a eliminar la ley de Moisés, o que le llaman así, la ley de Moisés, es la ley de Dios que envió por boca de Moisés, o por mano de Moisés. Entonces, es la doctrina cristiana, la verdadera enseñanza cristiana, porque la Biblia misma condena eso. La Biblia dice que si cualquiera le añade, Él le añade las plagas que están escritas en este libro.
Y si alguno le quita, entonces Dios lo quita su nombre del libro. Muchas personas piensan que Dios no puede borrarlos del libro. Sí puede, la palabra lo dice. Dios puede borrarlo del libro si usted se atreve a quitarle a la palabra del Señor. Y dice que será quitado del libro y de las cosas que están escritas en este libro y de la santa ciudad, de la Nueva Jerusalén. Imagínese. No es cualquier cosa que usted está arriesgando si se atreve a quitar alguna cosa del libro o agregarle. Entonces no somos nadie para atrevernos a hacer algo así. Por eso estamos hablando de este tema precioso, las buenas noticias, las buenas nuevas de salvación, porque para eso Dios envió esta palabra. Para eso Dios permitió que quedaran escritas todas estas cosas, para Él después explicarlas, para que todo aquel fuera salvo. La misma Biblia dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Dios no vino a condenar a nadie, no. Él solamente dejó la palabra, dejó las instrucciones de las cosas que usted tiene que hacer, y Él lo dejó a su libre albedrío. Él lo dejó para que usted escogiera si obedece o desobedece. Si obedece, obtendrá, por supuesto, el beneficio espiritual, la vida eterna, una vida eternamente con Dios. Pero si desobedece, entonces será cortado, será separado de Dios. Y esa es la doctrina cristiana. La doctrina cristiana, la buena noticia que le tenemos es que el Señor Jesús, o Dios, que es el mismo, permitió que nosotros estuviéramos separados de Él, que nos constituyéramos enemigos de Él, para Él después redimirnos, para Él después rescatarnos de esa trampa donde caímos, de esa condición espiritual. Y Él lo ha hecho, ya Él lo cumplió. Solamente usted y yo tenemos que aceptarlo. Solamente hay que aceptar ese sacrificio que fue hecho en la cruz del Calvario. Esa es la buena noticia. Y como dijo el Señor Jesús aquí, cuando le fue dado el libro del profeta Isaías, Él abrió el libro. Sabemos que los libros en aquel tiempo eran un rollo, un pergamino. Él lo empezó a leer y leyó Isaías 61. El versículo 1 y parte del 2. Leyó la parte que le correspondía a él. Y él dijo: el Espíritu del Señor es sobre mí. ¿Qué es eso? Es cuando usted ha leído esa parte, cuando el Señor Jesús fue bautizado, bajó el Espíritu Santo del cielo en forma como paloma. No es que es una paloma, en forma como paloma. Y reposó sobre él. Ahí el Espíritu Santo estaba allí tomando posesión de ese cuerpo. Y eso es lo que quiere Dios con cada uno de nosotros, con usted y conmigo, que nos rindamos de tal forma que Él pueda descender también. No importa si es en forma como paloma, tal vez nadie lo vea, usted tal vez lo vea o tal vez no. Usted tal vez reciba una sensación, como pasó con los apóstoles allá en el aposento alto, salieron hablando en lengua. Tal vez usted hable en lengua, tal vez no lo haga. Tal vez no reciba ninguna sensación humana, pero lo que sí tiene que estar seguro es si el Espíritu Santo está allí. Si es Dios haciendo la obra, bautizándolo a usted con el bautismo del Espíritu Santo. No es una emoción, no. Es una experiencia personal, porque no es que usted lo va a recibir con un puño de gente como así pasaba antes, no. Usted va a tener esa experiencia usted solo, usted personalmente con Dios. Por eso es que Dios quiere que lo hagamos así, para que cada uno sepa verdaderamente si tiene esa experiencia o no la tiene. Si la tiene, gloria a Dios, manténgase allí, manténgase fuego encendido, metiéndole leña, la leña de la palabra. Pero si no lo tiene, entonces es necesario que comience a orar, comience a hablar con el Señor para que Él le permita
esa experiencia, para que usted tenga esa experiencia personal con Él y pueda usted ver claramente las cosas de Dios. Pueda ver claramente, porque mientras no tenemos el Espíritu Santo, podemos leer la Biblia y vemos las Escrituras y decimos que es muy precioso, es muy hermosa la palabra del Señor, pero hasta ahí. Sí, es muy buena, hasta ahí. Pero Él no quiere eso, Él quiere que la vivamos, que tengamos esa experiencia con Él para que vivamos, hagamos vivir esas palabras que están escritas aquí, cobren vida en nuestras vidas. Y por eso él habló estas palabras. Dijo, el Espíritu del Señor es sobre mí. Habían sido escritas, imagínense, cientos de años antes, pero estaban cobrando vida en ese instante. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Por eso estamos aquí en esta hora. Para darle a usted las buenas nuevas, para darle las buenas noticias, las buenas nuevas de salvación. Ya usted no está divorciado de Dios. Ya usted no se constituye como un enemigo de Dios. No. Ahora usted ha pasado a otra etapa de su vida. Ha pasado a otro nivel de vida. Ahora usted está llamado a ser uno con Dios. Usted y el Espíritu Santo que sean uno. A eso estamos llamados y esa es la buena noticia, que ya usted no está perdido. En la antigüedad, antes de que el Señor hiciera el sacrificio en la cruz del Calvario, todos estábamos perdidos. No había nadie salvo, no había nadie digno de constituirse amigo de Dios. No, todos éramos enemigos de Dios. Pero Él envió ese puente, esa salida, para que usted y yo tuviéramos la oportunidad de poder acceder al trono de Dios, al trono de la gracia, al evangelio del reino, a la doctrina verdadera. Acceder a eso no es cualquier cosa, no es cualquier caramelo por allí, no, es un tesoro, es una herencia, porque si usted es hijo, tiene esa herencia. Ahora, si usted no es hijo, entonces no esté reclamando herencia. Todo depende de su actitud. Si usted es un hijo, usted se va a comportar como un hijo. Si usted es un extraño, se va a comportar como un extraño. Después de hoy en adelante, eso va a marcar su vida. Eso va a decir si usted es un hijo de Dios o no lo es. Porque las religiones enseñan que todos somos hijos de Dios. No. La Biblia dice que hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Entonces todo depende de cómo se comporte usted, de qué testimonio esté dando usted, de lo que usted hable, de lo que usted, cómo se vista, cómo se comporta, cómo hace las cosas, si corrige su vida. Todas esas cosas tienen que ver, todas esas cosas le dan testimonio a Dios de que usted es un hijo de Él. Pero si usted se sigue comportando como cualquier persona, como cualquier mundano por allí, entonces eso da mucho que pensar. Usted no puede ser el mismo de hoy en adelante. Usted ya está recibiendo la buena noticia, usted está recibiendo el evangelio del reino. Y el Señor, por eso fue que esa es la buena noticia. El Señor envió a su Hijo para que hiciera ese sacrificio, porque no era cualquier persona que podía hacer ese sacrificio. Si hubiera sido así, hubiese servido Abel como sacrificio, o Abraham hubiese estado dispuesto a hacer ese sacrificio, Noé, Moisés, el profeta Elías, el profeta Isaías, todos esos profetas hubiesen estado dispuestos, y nosotros también hubiésemos estado dispuestos a hacer ese sacrificio en ese día, dar nuestra vida en rescate por mucho. Pero no podía ser cualquier persona. Todo eso que les acabo de nombrar, y yo y usted, todos tenemos ese estigma del pecado, ya lo traemos. ¿Por qué? Porque nacimos en pecado. En pecado nos concibió nuestra madre y en maldad fuimos formados. Entonces, no había nadie digno por eso. Todos estábamos sucios por esa causa. Nacimos en pecado, nacimos por el sexo.
Pero dice la misma Biblia en el libro de Lucas, el capítulo 1, usted lo puede leer con más detenimiento, a partir del versículo 26, que el Señor hizo esta obra maravillosa, creó un cuerpo para Él. Ahí no hubo participación humana, no hubo participación de papá y mamá, no. Ahí hubo la participación de Dios. Usó un instrumento que fue María, la usó para traer al mundo a ese hijo, para que fuera semejante a nosotros, porque ese era el requisito. El requisito principal era que tenía que ser uno semejante a nosotros. Nuestro Redentor tenía que ser semejante a nosotros, pero sin pecado. El único que nació sin pecado fue el Señor Jesús. Y Adán, por supuesto. Por eso es que la Biblia lo llama el postrer Adán. Adán nació sin pecado, fue formado por Dios. Jesús nació sin pecado, fue también formado por Dios. Por eso es que la Biblia lo llama así, el postrer Adán, el segundo Adán. Y esa es la buena noticia, que él sabía por qué había venido al mundo, para qué vino al mundo. Él vino al mundo a hacer eso, esa obra. Y él sabía eso. Por eso él oró cuando ya estaba por ser ofrecido. Él oró y dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Porque él sabía que eso que le esperaba era algo tremendo. No era cualquier cosita. Todo el castigo que le dieron, todas esas cosas que le hicieron, él sabía que le esperaba eso. Los latigazos, los palazos, todas esas cosas que le hicieron. Usted, si le tocara a usted hacer eso, lo pensaría también y oraría. Eso hizo el Señor Jesús, oró y dijo: si es posible, pasa de mí esta copa. O déjame, no me permitas pasar por esto. Pero él dijo una cosa muy importante. Él dijo: que no se haga como yo, sino como tú. Que se haga tu voluntad, quiso decir él. Y eso es lo que pasó. Dice la Biblia que el Espíritu Santo le dejó, porque Dios no puede ser muerto. Dios no puede morir. Dios es espíritu, Dios es eterno, Dios no muere. Entonces, por eso el Espíritu Santo salió y él fue ofrecido y murió en la cruz. Pero no se quedó allí, fue sepultado. Tampoco se quedó en la sepultura. Resucitó al tercer día y el Espíritu Santo volvió a entrar. Por eso dice la Biblia que si el mismo Espíritu que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, en usted y en mí, ese mismo Espíritu levantará nuestros cuerpos mortales con su Espíritu, por su poder. Entonces, esa es la buena noticia, que ya nosotros no estamos perdidos eternamente, no. Anteriormente, antes del sacrificio, estábamos perdidos, pero ahora somos salvos. Esa es la buena noticia. Usted tiene acceso ahora, pero solamente tiene que aceptar ese sacrificio, aceptar que ese sacrificio fue por usted y por mí. El libro de 1 Corintios nos habla también sobre eso, pero vamos a seguir leyendo el capítulo 4 de Lucas. Apenas hemos leído 3 versículos, pero vamos a seguir leyendo. Él fue ungido, o sea, la unción del Espíritu Santo, o el Espíritu Santo lo llenó para él predicar las buenas nuevas a los pobres. Es esencial eso. Para predicar, para estar detrás de un púlpito, es necesario, es indispensable el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que habla. No es usted el que va a hablar, no soy yo. Es el Espíritu Santo el que va a hablar, el que va a decir la palabra, el que sabe cuál es nuestra necesidad. Dice la palabra: me ha enviado, dijo él, a los quebrantados de corazón, a los afligidos, a los que están hoy en día preocupados, temerosos. A esos es enviado, para darle consuelo, para darle ese bálsamo, para que usted tenga tranquilidad, para que usted tenga paz. Porque una persona preocupada, atribulada,
temerosa, no tiene paz. Por eso hoy en día se enferman tantas personas, se enferman del estómago, se enferman del cerebro, les dan ACV, les dan infarto, les pasan muchas cosas. ¿Por qué? Por el temor, por la preocupación. Pero para eso vino el Espíritu Santo. Esa es la buena noticia que usted tiene en el día de hoy. Ya usted no estará más preocupado cuando acepte esta palabra, cuando acepte ese sacrificio, cuando usted diga, si es verdad, fue por mí, fue por mi culpa que el Señor Jesús fue muerto en la cruz. Esas enfermedades que Él llevó, esas me las merecía yo. Todas esas cosas que Él recibió, yo era el que me las merecía. Él no hizo nada. Él era sin pecado. Pero él aceptó esa culpa por usted y por mí. Él se hizo pecado, dice la palabra. Pero no es que Él se comunicó o se hizo amigo del pecado, no. Él aceptó el pecado suyo y mío y lo pagó. Esa es la buena noticia. Esa es la buena nueva de salvación. Porque usted estaba quebrantado, afligido. Usted estaba temeroso. Usted estaba preocupado. No se preocupe. Ocúpese. Para pregonar a los cautivos libertad. ¿Quiénes son esos cautivos? A las personas que están presos. ¿Presos de qué? De los demonios. Los demonios los tienen tomados en los vicios, en la mentira, en el afán diario, en tantas cosas. Son demonios que se apoderan de las personas. Pero para eso vino el evangelio del reino. No cualquier evangelio, como dijo el apóstol Pablo. No es que haya muchos evangelios, sino que hay muchos inquietos que pervierten el verdadero evangelio de Jesucristo. Entonces, sí, hoy en día la gente ha sacado muchos evangelios. El diablo ha usado a las personas para que inventen muchos evangelios. Pero hay un solo evangelio verdadero. Este evangelio, como dijo el Señor Jesús. Tomando la palabra del Señor Jesús. Este evangelio del reino. Hoy en día hay muchos evangelios. El evangelio light, el evangelio de la prosperidad, el evangelio financiero, el evangelio social. Y ahí pare usted de contar. Solamente le nombré 4, pero hay muchos. Pero esos no son el evangelio. El verdadero evangelio es el evangelio del reino, ese que está escrito aquí en la Biblia. Escrito y revelado por el Espíritu Santo. Ese es el evangelio. Esa es la buena nueva de salvación que Dios quiere que usted reciba. Él no quiere que usted reciba cualquier doctrina. Él quiere que usted reciba la doctrina correcta. Él no quiere que usted reciba una doctrina de demonio. La Biblia nos habla sobre eso, sobre doctrinas de demonio. Pero Dios no quiere que usted reciba esas doctrinas. Doctrinas de demonio, doctrinas contrarias a la palabra, que se parecen mucho. Y engañarán, dijo el Señor Jesús, si fuera posible a los escogidos. Pero los pueden tener engañados por un tiempo. Usted también y yo estuvimos engañados por un tiempo. Pero Dios no permitió que permaneciéramos allí en ese engaño. Salimos del engaño. Dios nos sacó del engaño. Nos sacó del lodo cenagoso, dice la Biblia. Del barro. Nos sacó. Y no solamente nos sacó, nos limpió. ¿Con qué nos limpió? Con su sangre. Con la palabra. Con su sangre que nos limpia de todo pecado. Con la palabra que es el agua. El agua pura de manantial nos limpió. Y ahora nos ve como santos y sin mancha, delante de Dios. El mundo nos ve pecadores, pero Dios no. Dios nos ve santos. Y dice la palabra del Señor a esos cautivos, para pregonar a los cautivos libertad. A esos esclavos del pecado, a esos esclavos de la mentira, a esos esclavos de la iniquidad, de la maldad. Ya Dios lo pregonó, ya Dios lo publicó, ya Dios lo predicó, ese evangelio. Este evangelio del reino, Dios lo envió para eso, para pregonar esa libertad, porque éramos esclavos, pero ha llegado la hora, así como en la antigüedad, como dice allá en el libro de Éxodo,
el capítulo 21. 21, 22, 23, 24, 25, esos capítulos nos hablan sobre ese jubileo, esa palabra que era en el libro, no solamente en el libro de Éxodo, en el libro de Levítico también nos habla sobre ese jubileo. El jubileo allá en la antigüedad era un tipo del jubileo de hoy. Allá cada 7 años se tocaba la trompeta del jubileo, pero cada 49 años o cada 50 años se tocaba una trompeta también. Si alguien era esclavo y estaba en el campo alando escardilla, por ejemplo, sembrando, lo que fuera que estuviera haciendo, escuchaba la trompeta. Esa trompeta no la escuchaba cualquiera, solamente los que estaban predestinados para oírla. Y ese esclavo escuchaba, oía esa trompeta, soltaba su herramienta y se iba, era libre. Nadie podía obligarlo a que se quedara siendo esclavo. Pero la Biblia nos dice en el libro de Éxodo capítulo 21, los primeros versículos, los primeros 6 versículos, de que si esa persona decía, no, yo estoy bien con mi amo a mi familia, a mis hijos, a mi esposa, yo me quiero quedar siendo esclavo. Escuchaba la trompeta de liberación, como dice acá, de libertad, pero él no quería ser libre. Entonces le decía, lo llevaban al sacerdote y le abrían un hueco en la oreja. De ahí donde provino los zarcillos. Eso quiere decir esclavitud. Le perforaban la oreja y esa persona más nunca en su vida podía ser libertado. Toda su vida hasta que muriera iba a ser un esclavo. Y como les dije, eso era una figura, un tipo. Hoy en día es otra cosa. Hoy en día hay esclavos, pero espirituales. Y esos son los que Dios les está pregonando, esta libertad. Esos son los que Dios les está pregonando, este evangelio del reino. Las buenas noticias, las buenas nuevas de salvación. La verdadera doctrina cristiana. Para darles libertad. Para sacarlos de la esclavitud. Y a los ciegos vista. Yo era uno. Yo doy testimonio de eso. Soy testigo de eso. Yo era ciego. Yo no veía a Dios. Yo no veía las maravillas de Dios. Pero Dios me libertó. Dios me dio la vista. Ahora sí lo veo. Porque Él lo prometió. Él dijo, el mundo no me verá más. Yo estaba ya en esa condición del mundo. Y usted, si está en esa condición, Dios quiere hacer esa obra con usted también. Quiere darle la vista. Que usted pueda ver las maravillas de Dios. Pero usted tiene que salir de la condición espiritual en la que está. ¿Cuál es esa condición? Se preguntará usted. La Biblia nos lo dice. Capítulo 3 del libro de Apocalipsis. El versículo, creo que es el versículo 16. Vamos a buscarla. Capítulo 3, del versículo 14 en adelante, hasta el final. Léalo. Capítulo 3 del libro de Apocalipsis, desde el versículo 14 en adelante. Nos habla de esa condición, una condición tibia, una condición religiosa. ¿Cuál es esa condición? Desventurada, cayó de las bienaventuranzas de Dios, miserable. Dios le dice que haga algo, que corrija su vida, y dice que no puedo, es muy difícil. Que se arrepienta de sus pecados, que Dios se los perdona, y usted dice, no, Dios no puede perdonarlo, porque son muchos, no importa cuántos sean, venga en esa condición, y Dios hará la obra. Pobre espiritual, no conoce nada de las cosas de Dios, no tiene a Dios. Y el que no tiene a Dios es un pobre persona, pobre hombre, pobre mujer, pobre anciano, pobre niño, desnudo, y no lo sabe. Desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda. Esa es la condición de las personas allá en el mundo. Pero Dios quiere traerlo acá, a su palabra,
no acá a mi sitio de congregación, a mi tabernáculo, a mi iglesia, no. Él quiere traerlos a la palabra, a traerlos a la condición espiritual correcta. A la condición, ¿cuál es su condición espiritual correcta? Usted está llamado a tener el Espíritu Santo en el corazón. El bautismo del Espíritu Santo es necesario nacer de nuevo, como le dijo el Señor Jesús a aquel religioso Nicodemo. Es necesario que usted nazca de nuevo. Mira para qué nos envió el Señor Jesús. Para poner en libertad a los quebrantados, a esos cautivos, para predicar el año agradable del Señor, para predicar la buena voluntad de Dios, para pregonar el evangelio del reino, la verdadera doctrina cristiana. Para eso nos envió el Señor. Pero ¿cómo lo va a hacer usted? Teniendo el Espíritu Santo, que es Jesucristo mismo, que es Dios, teniéndolo en su corazón, para que Él lo dirija, para que Él dirija sus pasos, para que Él lo guíe a toda verdad, a toda palabra de verdad. Y rollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Usted tiene que llegar a esa condición de decir eso también. Hoy se ha cumplido esa escritura en vuestros oídos. En su vida tiene que cumplirse esa escritura. Usted está llamado a que se cumpla esa escritura en usted. Y todos le daban testimonio y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. ¿Por qué? Porque era Dios. Si usted tiene a Dios en su corazón, de ahí no van a salir cosas malas. De ahí no van a salir maldiciones. De ahí no van a salir chismes, cosas contrarias a la palabra. No. De ahí lo que va a salir es palabras de gracia. De su boca van a salir palabras de gracia. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Así mismo van a decir hoy: ¿no es este el hijo de la negrita? ¿No es este el hijo de fulano? ¿No es este el hijo o la hija de aquel o de aquella? Nosotros los conocemos. Esos son unos pecadores. Esos eran brujos. Esos eran borrachos. Eran. Usted lo ha dicho. Eran. Ahora son santos. ¿Por qué? Porque han recibido el Espíritu Santo. No porque se lo ganaron. No. Porque Dios tuvo misericordia. Y si usted no lo tiene, usted también puede recibir esa buena noticia. Usted también puede ser beneficiario de esa herencia, porque es una herencia para los hijos. Dice la Biblia que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Entonces, si Cristo recibió el Espíritu Santo, nosotros también tenemos derecho. Somos coherederos con Él. Tenemos los mismos derechos de Él. Entonces, ¿qué está esperando usted para acceder a eso? Para comprobar de que usted es un hijo de Dios. ¿Cómo hace usted para comprobar que usted es hijo de su papá y de su mamá? La cédula, la partida de nacimiento. Usted peda por la partida de nacimiento y la cédula y comprueba que usted es un hijo de ellos. Pero en las cosas de Dios, usted tiene que también sacar el pasaporte sellado, no una cédula, porque usted aquí, usted es peregrino, usted es advenedizo, usted es temporal aquí en este mundo. Nuestro lugar está allá, en el reino de los cielos. Por eso es que Pedro y Jacobo y Juan conocieron, allá en el monte de la transfiguración, conocieron a Elías y a Moisés. ¿Quién les dijo a ellos que ese era Elías y Moisés? El Señor Jesús no les dijo. Ellos aparecieron allí. ¿Y quién les dijo a ellos que eran Elías y Moisés? Ellos lo sabían, porque ellos les fue revelado por Dios. Ellos lo conocían desde antes de la fundación del mundo, cuando estaban allá en el reino de los cielos. Por eso es que no somos de aquí, de esta tierra, no somos venezolanos, no somos colombianos, no somos de ninguna nación, no. Somos del reino de los cielos. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Pero usted tiene que comprobarlo
con el pasaporte sellado. Su corazón puro, un corazón limpio, con el sello del Espíritu Santo, ese es el pasaporte. Usted lo comprueba así. Entonces cuando usted lo comprueba así, entonces ahí vienen las promesas. Ahí vienen la herencia. Ahí viene eso, ahí viene la herencia. Y dice la palabra, que todos daban testimonio de las palabras de gracia que salían de su boca, estaban maravillados, estaban asombrados y decían, ¿no es este el hijo de José? A usted también le pueden decir lo mismo, ese no es el hijo de José, ese no es el hijo de María, de Juana, de Petra, de Isabel, el nombre que sea. También van a decir lo mismo de usted. Ese yo lo conozco, ese es el hijo del señor de la esquina, del señor que vive allá en la calle de la derecha. Yo lo conozco hace tiempo. Pues estarán viendo esta humanidad, pero Dios estará viendo lo que hay adentro, Él mismo, porque el Señor Jesús dijo, yo iré y vendré otra vez y me buscaré a mí mismo. ¿Quién es Él? El Espíritu Santo. Él se vendrá a buscar Él mismo, el Espíritu Santo que está en el corazón. Por eso, y en 1 Corintios, el capítulo 15, la palabra nos dice, además, otra buena noticia, además os declaro, además les digo, el Espíritu Santo hablando por la boca del apóstol Pablo, hermano, nos llama hermano, lo llama usted hermano. Si usted no ha aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador, hágalo pronto, mientras haya tiempo. No sabemos hasta cuándo tendremos tiempo. Cuando se acabe el tiempo, ya no podremos optar a eso. ¿Cuándo va a ser ese tiempo? Cuando los hijos de Dios reciban la revelación a cuál de los muertos es que va a llamar, o a cuáles va a llamar. Y cuando esos muertos resuciten, dice la misma palabra aquí en el libro de 1 Corintios, capítulo 15, léalo completo para que usted vea. Allí es donde dice que esos cuerpos van a ser transformados. Y ahí después de ahí ya no va a haber más oportunidad. Muchos van a decir, ahora sí sé que es la verdad. Aquello que predicaba el hermano de la predicación especial, o los hermanos, mejor dicho, porque es el Espíritu Santo predicando por boca de cualquier instrumento. Era verdad eso, que decían, ahora sí acepto al Señor, ya no va a haber oportunidad. La oportunidad es ahora, porque no sabemos si va a haber un mañana. No sabemos si en la tarde vamos a estar vivos. No sabemos si mañana vamos a estar vivos. Y no le estamos metiendo miedo a usted para que acepte al Señor. No, porque Dios no obliga a nadie. Solamente le estamos diciendo la realidad. Le estamos diciendo la doctrina cristiana. Le estamos diciendo la verdad. Para eso que nos llamó Dios. Para que nosotros le digamos la verdad. Lo demás ya queda de parte de Dios. Eso dijo el Espíritu Santo por la boca del apóstol Pablo. Él dijo, Apolo regó, o Apolo sembró, Pablo regó. Dios es el que da el crecimiento. Entonces nosotros no estamos tratando de convencerlo a usted. Dios nos libre de eso. Nosotros estamos llamados a decirle la verdad, a darle la verdadera doctrina cristiana, el evangelio del reino, a proclamarle a usted el evangelio del reino, a darle la buena noticia, la buena nueva de salvación. Y Dios se encarga de convencerlo. Es Dios mismo. Pero si Dios está orando con usted y lo está llamando, es mejor que obedezca. Obedezca porque en cualquier momento se acaba esto. No vaya a poner eso en un futuro, por allá bien lejos. No, eso está cerca. Y dice, además os declaro, hermano, el evangelio que os he predicado, este evangelio, el evangelio del reino, el evangelio verdadero, que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Si usted lo recibió hoy, si usted lo está recibiendo hoy, persevere. Si usted lo recibió hace muchos años, persevere en el verdadero evangelio, en la doctrina cristiana
en la enseñanza cristiana verdadera. Porque hay muchas enseñanzas, muchas doctrinas, pero son doctrinas de demonios. Algo que no sea la doctrina del evangelio o de la doctrina cristiana verdadera, pura, es una doctrina de demonio. Llámese como se llame, es doctrina de demonio. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si retienen la palabra por ese evangelio, sois salvos. Si no creísteis en vano, porque hay personas que dicen creer, pero se engañaron ellos mismos, están tratando de engañar a Dios. A Dios nadie lo puede engañar. Dios conoce todas las cosas. Dios sabe si su corazón está preparado para recibirlo. Si su corazón de verdad, usted se está arrepintiendo de corazón de verdad. Dios lo sabe. Si se está arrepintiendo y no es de corazón, sino que usted está como actuando, no lo haga de esa forma. Crea de verdad. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Lo que les acabo de explicar, el Señor Jesús fue enviado por Dios a morir en la cruz del Calvario, a hacer esa obra, y lo hizo. Y que fue sepultado, y no se quedó ahí en la sepultura, esa tumba está vacía. La gente tiene muchos ídolos, muchos dioses, pero todos están en la tumba. Pablo está en la tumba, Pedro, María, Buda, toda esa gente, todos esos hombres están en la tumba. Pero el único que no está en la tumba es el Señor Jesucristo, porque Él resucitó. Y dice, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, porque la palabra, usted puede leer el Salmo 16, y ahí nos habla la Escritura de eso. La Biblia nos habla de eso. Que él nació, murió en la cruz del Calvario, resucitó, ascendió a los cielos y regresó en la forma del Espíritu Santo. Y esa es la buena noticia también hoy en día. Otra buena noticia, que si usted cumple los requisitos bíblicos, ¿cuáles son los requisitos bíblicos? Arrepiéntase. Es lo que dice la Biblia, que se arrepienta para que sus pecados sean perdonados y que se bautice no en cualquier forma que una doctrina de demonio por allá implantó. No, es en el nombre del Señor Jesucristo. No lo que dice la doctrina, no lo que dice la religión, las doctrinas contrarias, es lo que dice la doctrina cristiana. Y la doctrina cristiana dice que usted tiene que bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo y recibirá el don del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, versículo 38. Entonces, si usted quiere, si usted necesita recibir esa buena noticia, si usted desea recibirla, entonces recíbala, pero ya sabe los pasos bíblicos que tiene que dar para recibir esa doctrina cristiana, después de recibirla, después de aceptar ese sacrificio, después de humillarse y reconocer que usted estaba equivocado, no importa cuántos años tenga en la religión, no importa cuántos años tenga, en lo que sea, usted haga como el apóstol Pablo, eche eso en el pote de la basura. El apóstol Pablo dijo, todo lo que tengo, lo tengo por estiércol, como un desecho. Haga eso también, deseche todo y ríndase en las manos de Dios y comience de nuevo, vuelva a la Biblia, regrese a la doctrina verdadera, a la doctrina cristiana, la doctrina, el evangelio del reino que dice la Biblia. Nuestra fe, le hablé hace unos momentos del libro de comenzando la predicación, el libro de Hebreos, capítulo 11, todas las cosas que hicieron esos hermanos en la antigüedad sin el Espíritu Santo,
Entonces nosotros hemos recibido esa revelación por medio del Espíritu Santo. Entonces nosotros nos fundamentamos lo que le estamos hablando, el Evangelio del Reino, esa buena noticia, esa buena noticia, en la doctrina cristiana que le estamos diciendo a usted, no la fundamentamos nosotros en una religión, ni en lo que a nosotros nos parece. No, nosotros la fundamentamos en la resurrección. En la resurrección del Señor Jesucristo. Porque de ahí depende todo. Si usted dice como los saduceos, que no hay resurrección, decían los saduceos, ni espíritu, ni ángel, ni manifestaciones del espíritu. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos perdiendo el tiempo si no creemos, si creemos como los fariseos. Entonces debemos creer la verdadera doctrina cristiana. La doctrina cristiana se basa en que ese hombre nació como todos los hombres, ¿verdad? Por supuesto, sin pecado, pero nació igual por una mujer. Fue amamantado, fue cuidado, fue limpiado, fue bañado, fue instruido para trabajar con su papá allá en la carpintería, hizo todas las cosas, pero eso no llegó hasta ahí. Él fue más allá. Él sabía que había sido enviado para cumplir una misión y la cumplió y resucitó. Entonces ahí es donde está basada nuestra doctrina, nuestra enseñanza, en la resurrección de Jesucristo. Eso es lo que dice también el libro de 1 Corintios, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 10. Pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Estoy leyendo 1 Corintios capítulo 2. Pero el capítulo 3 dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento. El Espíritu Santo usando al apóstol Pablo. Y otro edifica encima. Pero cada uno vea cómo sobre edifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El fundamento de la doctrina cristiana es Jesucristo, la resurrección de Jesucristo. Ese es el fundamento. Los demás fundamentos, como dijo el Señor Jesús allá en el libro de Mateo, capítulo 7, usted lo puede buscar y leerlo, o vamos a buscarlo y se lo leemos. Libro de Mateo, capítulo 7, versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, no es solamente oír, porque la fe viene por el oír, es bueno oír, pero hay que hacerla, hay que ejecutarla, hay que vivir la palabra. A eso estamos llamados, a vivir la palabra. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y combatieron aquella casa, y no cayó, porque estaba fundamentada sobre la peña. ¿Qué es la peña? La peña es una roca. Esa roca es la revelación. La revelación de quién es Jesucristo. La revelación a qué vino el Señor Jesús al mundo. A fundamentar a su iglesia. Él fundamentó su iglesia. Él no fundamentó su iglesia en cualquier cosa, en cualquier enseñanza. No. Él la fundamentó sobre la roca, donde estaría firme. Por eso la palabra nos habla sobre la lluvia, que es una unción. Hay muchas unciones que usted puede recibir. Usted puede recibir cualquier evangelio, cualquier unción, pero le estamos hablando de la unción verdadera, la unción del Espíritu Santo. Eso es la lluvia. Los ríos, muchedumbre de gente. Ahí es donde se va a hacer dónde está usted fundamentado. Si usted está
si usted tiene templanza, dominio propio, si usted de verdad está convencido de la verdad, si usted está aceptando esta palabra porque de verdad está convencido, porque la gente van a venir a tratar de sabotearle la cosa, a decirle, ¿qué haces tú ahí? Otro evangélico más, lo perdimos, así me dijeron a mí, lo perdimos. No importa que le digan lo perdimos, no importa que el mundo lo pierda, con tal que lo gane Cristo. Pero eso lo va a obtener por medio de las buenas noticias de salvación, de las buenas nuevas de salvación, por medio del evangelio del reino. La doctrina o la enseñanza cristiana verdadera. Vinieron vientos, las doctrinas contrarias. Esos son los vientos. Doctrina, enseñanza. Le dicen a la gente, no, bueno, yo también tengo la Biblia, yo soy cristiano también, pero no seas fanático, no hagas como ellos. Ellos están leyendo allá cuando Mateo, cuando los evangelios, ¿no? Es en el pasado. Ahorita estamos en el presente, ahorita estamos en el futuro. Ahora el mundo se modernizó, nosotros también somos modernos, el evangelio moderno, no. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre. No hay modernización en Dios. La Biblia lo dice. En Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, usted tiene que saber dónde está fundamentado. Tiene que estar fundamentado sobre la peña, sobre Jesucristo, sobre la revelación de quién es Jesucristo. Y sigue diciendo la palabra, pero dice, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Para eso vino Él, a hacer cumplir las Escrituras. Nadie más podía hacer esa obra. Solamente Él, porque Él es el único que no tiene pecado. Podemos decir en tiempo presente. Porque Él cuando se presentó a Moisés, y Moisés le preguntó, si me preguntan quién me envió, ¿qué voy a decir? Él no dijo, bueno, dile que yo era, o que yo seré. No, dijo, dile yo soy, en tiempo presente. Y hoy en día es lo mismo. En tiempo presente Él dice, yo soy el que pagué por tus pecados. Yo soy el que derramó la sangre en la cruz del Calvario. Yo fui el que murió allá. Yo soy. El mismo yo soy. En Efesios, el libro de Efesios capítulo 1, tenemos también otra escritura preciosa acá. El versículo 22 nos dice, y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que llena todas las cosas en todo. Sometió todas las cosas debajo de sus pies. ¿Cuáles pies? Los pies de Jesucristo. Todo fue sometido a sus pies, porque ya había pagado el precio. Él cuando murió, bajó al infierno y le quitó la llave del infierno y de la muerte al diablo. Se las quitó, se las arrebató. ¿Y qué pasó? Ese mismo Jesús fue dado por cabeza a la iglesia. Entonces, ¿la iglesia quién es? El cuerpo de creyente, el cuerpo de Jesucristo. Yo soy del cuerpo de Jesucristo. Si usted es del cuerpo de Jesucristo, entonces usted también tiene todas las cosas debajo de sus pies. Tiene dominio sobre todo demonio. Eso es lo que quiere decir la palabra. Usted tiene dominio sobre el diablo. El diablo no le puede hacer nada si Dios no se lo permite. Y si Dios se lo permite es porque es mejor para usted. Por eso dice la palabra allá en Romanos 8, todas las cosas ayudan a bien. Pero es los que aman a Dios, los que obedecen a Dios y los que conforme al propósito son llamados. Entonces, Él puso, haciendo ese sacrificio, puso ese dominio debajo de sus pies. Los demonios los tiene debajo de sus pies. Y la iglesia también lo tiene debajo de sus pies. Y Él prometió en este tiempo manifestarse a sus hijos.
Él prometió en este tiempo, según el libro de Juan, capítulo 14. El libro de Juan, capítulo 14, versículo 21. Él prometió. Dice, el que tiene mis mandamientos, dijo el Señor Jesús, y los guarda, no vale de nada que usted tenga la Biblia. No vale de nada que usted la lea. Es bueno leerla, es bueno tenerla, pero no fundamente su salvación en eso. No fundamente que usted va a recibir la buena noticia en eso, no. Fundamentela en que usted recibe el Espíritu Santo. Ahí sí es, ahí es donde tiene que usted fundamentar su vida espiritual. Porque cuando el Señor Jesús dijo el que fundamenta su casa, está hablando de la vida espiritual, de la vida espiritual del hombre. El que tiene mis mandamientos, es bueno que usted que los tenga, pero es mejor si usted los guarda, si usted los respeta, si usted los pone por obra, si usted los ejecuta, es mejor. Aquel es el que me ama. Porque en el versículo 15 de esta misma escritura, Juan 14, el Señor dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, aquel es el que me ama, el que tiene sus mandamientos y los guarda. El que tiene la palabra, la Biblia, el que la lee, el que Dios se la revela y la vive. Ese es el que lo ama. Y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces Él prometió, esa es otra buena noticia, Él prometió manifestarse a usted que me está escuchando, que me está viendo. Él prometió manifestarse. ¿Cómo se va a manifestar? Todo el mundo está esperando eso, que Dios se manifieste en él. Pero ¿quién obedece? ¿Quién tiene sus mandamientos y los guarda? ¿Quién los respeta? ¿Quién los ejecuta? ¿Quién los vive? Todo el mundo dice ser cristiano, muchas personas. Usted le pregunta a cualquier borrachito por ahí, o cualquier drogadicto, o cualquier ladrón en la calle, si es cristiano, dice que sí. Usted le pregunta, ¿usted va para el cielo o para el infierno? No, para el cielo. Entonces, no es tener solamente la palabra, no es tener la promesa, no, es vivir la palabra para ser beneficiario de la promesa. Entonces todo el mundo está esperando eso. Él viene, los religiosos, como pasó allá en el tiempo del Señor Jesús, los religiosos están esperando al Mesías. Dios les envió el Mesías y no lo recibieron. Hoy en día, todo el mundo está esperando que Dios se manifieste en él. Entonces Dios se manifiesta y no lo aceptan. ¿Por qué? Porque no se está manifestando como ellos quieren, como enseña su doctrina particular, su religión, su denominación. Porque no vino así de esa forma, entonces ellos no aceptan eso. Entonces, ellos no lo aceptan porque no lo hace como ellos quieren. No, porque Dios no lo hace a su antojo. Dios no tiene hijos toñecos. Dios no tiene hijos mimados. No. Dios al que ama castiga y azota a aquel que tiene por hijo. Entonces, si usted es hijo de Dios, entonces Dios lo va a procesar. ¿Para qué lo va a procesar? Para que usted saque de su vida, de su corazón, todos esos malos hábitos que trae del mundo, todas esas cosas. Y si usted está muy empeñado en mantener eso, usted está muy empeñado en que Dios le tiene que dar el Espíritu Santo a su antojo, en su condición espiritual en la que usted está. ¿Cuál es esa condición espiritual? La que les nombré hace unos momentos, de que dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 en adelante. Usted examínese su vida. Si su vida es desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda, entonces no está esperando que Dios se manifieste en su vida. Dios se va a manifestar en su vida, o Dios, vamos a suponer que usted tenga un don
Y usted puede ejecutar ese don, pero usted estará haciendo más mal que bien con su don. Usted tendrá su don para su provecho personal. Y Dios no quiere así. Dios quiere manifestarse para que usted le dé la gloria a Él. Para que usted ponga a su servicio, al servicio de Dios, ese don, esa manifestación, para provecho de la iglesia. Entonces, Dios se manifiesta, como dice la palabra, todos quieren que Dios se manifieste en su vida. Todos quieren, todos. Pregúntele a cualquiera, ¿tú quieres que Dios se manifieste en su vida? Si dice que no, es porque está mal de la mente. Pero si está bien de la mente, si es una persona cuerda, va a decir que sí, que quiere que Dios se manifieste en su vida. Que Dios lo bautice, que Dios le lave sus pecados, que Dios se manifieste en su vida. Entonces, como Dios no se está manifestando, como ellos dicen, sino que Dios se manifiesta por allá en un sitio humilde, en un sitio que no están buscando grandeza ellos, los creyentes que están allí, los hermanos, los cristianos que están allí, no andan buscando su propia gloria, ni están buscando dinero, ni están buscando popularidad, ni están buscando ser aceptados de todo el mundo. Entonces, como se manifestó allá, entonces usted no lo acepta. Usted dice no, porque si Dios se manifestara, se manifiesta aquí donde yo estoy. Eso mismo dijeron los fariseos. Eso mismo dijeron los saduceos. Eso mismo dijeron los esenios. Toda esa gente religiosa del tiempo del Señor Jesús dijeron lo mismo. Las religiones del tiempo del Señor Jesús dijeron lo mismo. No, si fuera de Dios, estuviera aquí con nosotros. Pero Dios no se manifestó. O Dios no les dio lo que ellos querían. Dios les dio lo que ellos necesitaban. En la predicación anterior se habló de Ana, aquella mujer que oró para que Dios le diera un hijo, y Dios se lo dio. Porque había una necesidad. Dios sabía que había una necesidad en esa iglesia. Hacía falta un profeta. Y Dios lo hizo. Dios le dio a la iglesia el profeta, era el profeta Samuel. En este tiempo, la iglesia, muchas iglesias están pidiendo la manifestación de Dios. Y Dios lo envía. Dios envía ese regalo, esa manifestación, ese don. Dios lo envía. Pero no lo envía como la gente lo quiere. La gente quiere es a su antojo. La gente lo quiere, un hombre que se vista bien, que se perfume bien, que hable palabras bonitas, palabras que le agraden al público, que no esté regañando mucho a la gente, que no les esté exhortando a que cumplan la palabra. Ese es el predicador que la gente quiere recibir. Esa es la manifestación de Dios que la gente quiere. Pero Dios no está de acuerdo con esa manifestación, o con ese deseo, o con ese antojo. Entonces Dios lo envía de acuerdo a su palabra, porque ve que esa iglesia necesita eso. Entonces, si la iglesia necesita algo, Dios se lo da. Porque Dios no nos da todo lo que nosotros queramos. No. Dios no da lo que necesitemos. Él dijo que Él supliría todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Pero primeramente lo espiritual. La gente quiere recibir lo material primero. No, así no es. Es primeramente lo espiritual. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces, Dios, conociendo la necesidad de la iglesia, Dios le envía la manifestación de Dios. Pero la gente no la acepta porque no es de acuerdo a su doctrina. Pero haga una cosa, deseche esa doctrina y venga a la doctrina verdadera, a la doctrina de Jesucristo, a la que está escrita en la Biblia. Bote ese manual de iglesia
Bote ese concepto humano, o eso que su denominación le obliga a decir. Bote eso y póngase los pantalones, cíñase la correa, como dice la Biblia, cíñase los lomos. ¿Me van a dejar solo? Que lo deje solo. Predique la verdad, diga la verdad, predique el verdadero evangelio del reino, la buena noticia, la doctrina cristiana verdadera, sin pura, sin mancha. Entonces, allí es donde usted va a ver el beneficio. No, tal vez la denominación le corte el sueldo, no importa que le corte el sueldo, con tal que Dios no le corte la vida. Y le estamos hablando no la vida humana esta de carne y hueso. No, le estamos hablando de la vida eterna. Le estamos hablando de la vida eterna con Dios. Imagínense. Entonces usted lo va a vender por como Esaú, lo va a vender por un plato de potaje, de comida. Por un plato de lenteja. No vale la pena. Entonces regrese a la palabra, regrese a la verdadera doctrina del evangelio. Pero Dios lo hace como lo necesitamos. Lo rechazan, lo vuelven a rechazar. Lo crucifican de nuevo. Entonces, allá en aquel tiempo, el Señor Jesús les predicó la verdadera doctrina, la doctrina cristiana. No lo recibieron. Lo rechazaron. Hoy en día siguen haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque entonces involucran allí la política. No, yo no estoy con ningún partido político, dirá aquel que hace las cosas políticamente. No estamos hablando de los partidos políticos. Estamos hablando de usted, de su corazón. ¿Por qué? Porque usted dice, no me conviene. Entonces esa política está tomando el lugar del Espíritu Santo. Usted desechó el Espíritu Santo para hacer las cosas que le convienen, la política. Si le llegan por allá proponiendo algo que le conviene financieramente, usted va a decir, esto sí me conviene, yo voy a pegarme ahí. Pero resulta que se está pegando a una cosa contraria a la Biblia, a la política. Entonces, hizo lo que dice la Biblia. Sacó a Dios, a Jesucristo. Lo sacó de la iglesia. Rechazó el Espíritu Santo, lo sacó de la iglesia para meter al mundo. Metió la política. Metió lo que le conviene. Aceptó cualquier cosa por un plato de lenteja. Entonces, eso no es. Usted dice, no me conviene, no me conviene aceptarlo como lo dice el hermano, no me conviene aceptar esa buena noticia, esa buena nueva de salvación. Así no me conviene. Me conviene como yo digo. No me conviene recibir ese evangelio del reino. A mí me conviene el evangelio light. A mí me conviene el evangelio financiero. A mí me conviene el evangelio tal. Esas son perversiones del verdadero evangelio. Eso es obra del diablo. A mí no me conviene la doctrina cristiana que dice el hermano. A mí me conviene la doctrina que dice la denominación. La doctrina que dice la religión. Esa es la que me conviene. Entonces es una doctrina del demonio. Doctrina del diablo. Y en 2 de Timoteo capítulo 3, vamos a leer esta escritura también. 2 de Timoteo capítulo 3. Versículo 1, dice el Señor, esto también sepas, alerta, usted que quiere escuchar la buena nueva de salvación, la doctrina cristiana, aquí le va, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, estamos en esos días. El Espíritu Santo en los días de Pablo lo dijo para que quedara escrito, para nuestra enseñanza. Vendrán tiempos peligrosos, que habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Por qué? Porque se van a preferir ellos, se van a idolatrar ellos. Dicen, no, porque yo no soy idólatra,
Yo boté las imágenes, boté a María, boté a Pablo, boté a todas esas imágenes que tenía, el negro Felipe, y boté a toda esa cochindad que tenía ahí. Las botó, está bien hecho, las botó, pero sigue idolatrando. Idolatra el carro, idolatra la casa, idolatra a los hijos, a la esposa o al esposo. Y usted podrá decir, no, yo también puse todo eso en segundo lugar. En primer lugar Dios. Todavía te falta una cosa, como le dijo el Señor Jesús a Nicodemo. Te falta una cosa. Póngase usted mismo en segundo lugar. Porque también caemos en esa idolatría. La idolatría del yo. La idolatría personal. No puedo ir a servirle a Dios porque me duelen mucho los pies, estoy muy cansado, me duele la espalda, trabajé mucho. No puedo, Dios sabe que estoy cansado. Es un idólatra. Usted se está poniendo usted mismo antes que a Dios. Avaro. Ese es idolatría también, dice la Biblia. Avaricia, que es idolatría. Dice en otra parte por allá, no recuerdo qué parte, pero yo sé que lo dice. Yo lo leí. Yo soy testigo de eso. Vanaglorioso. Algo vano es algo falso. Se glorían en cosas falsas, en cosas ilusorias. Se confían en sus propios razonamientos, dice allá en Romanos 1. Entonces son vanagloriosos, soberbios, detractores. Detractores son blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, no le dan gracias a Dios por lo que tienen. Dicen como dijo Nabucodonosor, todo esto que tengo es gracias a mi fuerza, dijo Nabucodonosor. Y hay hombres y mujeres hoy en día que dicen lo mismo. Todo lo que tengo porque yo lo trabajé, yo me esforcé trabajando. Pobre gente. Dios dice que Él es el dueño del oro y la plata. Él es el dueño de todo, el cielo, la tierra, los mares y todo lo que hay en ellos. Entonces, lo que nosotros tenemos, Él nos los da por un tiempo para que nosotros lo administremos. No es de nosotros. Y entonces nosotros nos enaltecemos nosotros mismos, nos ensorbebecemos y decimos, no, yo no le voy a dar gracias a Dios, yo no tengo a quien darle gracias, gracias a mí y a mi trabajo, a mi sudor. No. Sin santidad. Muchos piensan que un santo es una estatua. No. Un santo es una persona apartada del mal para un servicio a Dios. Entonces, sin santidad es que no se quiere apartar del mal, porque le agrada, porque el pecado es atractivo al hombre, al humano, a la persona humana, a la carne. Es atractivo el pecado, porque le trae placeres. Pero aquel que se apartó del mal para hacer un servicio a Dios es un santo. Entonces, sin santidad no quiere prestarle servicio a Dios. Prefiere prestarse servicio él mismo. Prefiere idolatrarse él mismo o ella misma. Sin afecto. O sea, no ama al prójimo. Desleales. No tienen lealtad. Calumniadores. Hablan mentira. Destemplados. No tienen templanza. Cualquier cosa los mueve de su lugar. Hoy en día, hoy pueden ser cristianos, mañana son brujos, al otro día no sabes si son mundanos, qué son. Andan como un barco a la deriva. Las olas lo mueven para ir para acá. Así son esos destemplados. Crueles. Le encanta. Les place ver el sufrimiento de los demás. Aborrecedores de lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Usted puede preguntarse, pero bueno, hermano, ¿qué es bueno? Aquí está en la Biblia. Todo lo bueno está aquí en la Biblia. ¿Usted quiere informarse de qué es bueno? Lea la Biblia, pregúntele a Dios, dígale a Dios que le revele esta palabra y usted va a ver lo bueno. Entonces aborrecen lo bueno. Traidores.
por un beneficio propio. No les importa perjudicar a quien sea, con tal de beneficiarse. Hoy en día vemos mucho eso, acá en Venezuela principalmente. Muchas personas tratando de beneficiarse de ellos, de llenarse los bolsillos. Pero no le importa perjudicar a quien sea. Esos son traidores, arrebatados, hinchados. O sea, creen que son muy importantes, muy grandes, muy algo. No, no somos nada. Amadores de los deleites más que de Dios. Amadores de los placeres mundanos, de los placeres momentáneos de pecado, más que de Dios. Teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella. O sea, usted los ve con la Biblia, hasta con la Biblia aquí debajo del brazo, en esa condición, pero con la Biblia aquí, tienen apariencia de piedad. Piedad no es cualquier cosa. Piedad no es lástima, como muchos piensan. Piedad es ser como Dios. Piedad es tener temor de Dios. Ponerse en el lugar del necesitado, del hambriento, del enfermo. Esa es piedad. Estos tienen apariencia de piedad, porque se visten como un cristiano, hasta hablan como un cristiano y hasta cargan la Biblia, pero no lo son. Mas habiendo negado la eficacia de ellos, ¿cómo? No es que andan diciendo, no crea el Evangelio, no. Ellos le dicen a la gente, crea el Evangelio, crea lo que dice la Biblia, pero no hay que ser tan fanático. Tampoco así, tampoco cumplir toda la Biblia. Eso es lo que ellos dicen. Entonces, niegan la eficacia de ella. A estos evita, dice la Biblia. Entonces esas personas así, que usted lo ve, que supuestamente tienen apariencia de piedad, pero están predicando una cosa contraria, ahí es donde está el peligro que dice el primer versículo. Vendrán tiempos peligrosos. Ese es el peligro de caer en las manos de esa gente. A estos evita, porque estos son los que se entran por las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado. Usted sabe que la Biblia tipifica a la iglesia con la mujer. Entonces estas mujercillas son iglesillas, por decirlo así. Esas personas las llevan cautivas. Esas mujercillas cargadas de pecado. ¿Por qué están cargadas de pecado? Porque aceptan las doctrinas diabólicas. Porque aceptan las doctrinas que son contrarias a la Biblia. No les importa si la Biblia dice algo, con tal que la denominación o la religión lo apruebe. Ellos dicen, no importa, yo no soy enseñado así, a mí me enseñaron diferente. Y le dicen, mira, la Biblia dice que la mujer no debe cortarse el cabello. No, pero mi religión me dicen que eso no importa. Esas son las mujercillas cargadas de pecado. Al hombre le dicen, mira, no tengas vicio, no seas mentiroso. No, en mi religión me dijeron que eso no importaba. Con tal que yo acepte al Señor Jesucristo y escriba mi nombre en el libro de la vida, de allá de la iglesia, en el libro de membresía, y le dé la mano al pastor y hable en lengua, lo demás está bien. No, está siendo engañado. Está negando la eficacia de ella, de la piedad. Porque estos son los que entran cargados de pecado por las casas y llevan cautivas las iglesias cargadas de pecado, llevadas de diversas concupiscencias. No es un solo pecado que tiene. Concupiscencia es un pecado. Concupiscencia es los deseos contrarios a la Biblia. Entonces dice la Biblia que siempre aprenden y nunca pueden acabar de llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos acerca de la fe. Mas no prevalecerán porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquello. Entonces, todo depende de usted. ¿A qué se rinda usted? ¿A qué se consagre usted? Si usted se consagra a Dios,
y usted oye las palabras del Señor, y usted sabe que es la doctrina cristiana, el verdadero evangelio del reino, y usted abre su corazón y lo acepta, entonces usted estará en lo correcto. Pero si hace lo contrario, si usted rechaza eso, entonces su insensatez, dice la Biblia, será manifiesta. ¿Por qué? Porque rechazó la manifestación de Dios, porque Dios no está llamando personas, hombres, mujeres, para que sean importantes, para que sean vanagloriosos, no. Es para que lo manifiesten a Él, para Dios manifestarse por medio de ella, para usarlo como herramienta en sus manos. Entonces Dios no es para que usted se haga conocido, para que usted sea popular, no. Para que usted tenga dinero, tampoco. Si el Señor Jesús no tenía dinero, dice la Biblia que allá en el libro de Mateo, capítulo 8, léalo para que te vea, versículos 19 y 20, Él le dijo a uno que le llegó diciendo, te voy a seguir a donde quiera que vaya. Él le dijo, las zorras tienen cueva, las aves de los cielos tienen nido. El Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. ¿Estás dispuesto? Así, eso mismo le dice el Señor a usted hoy. No tenemos donde recostar nuestra cabeza, no tenemos riqueza, no que darle o con qué pagarle. ¿Está dispuesto a seguir a Dios? Él es el que le va a pagar conforme a sus riquezas en gloria. Pero depende de lo que usted busque, depende de lo que usted acepte, depende de su decisión en el día de hoy. Porque como les dije hace unos momentos, está bien que usted reciba al Señor Jesucristo como su Salvador, pero no se quede ahí. Usted tiene que seguir más adelante, hay algo más allá. Usted tiene que avanzar. No escalar peldaños en su denominación, no. Avanzar espiritualmente, en obediencia a Dios, en amar a Dios, que Dios vea que de verdad usted lo ama, que de verdad usted está obedeciendo porque necesita de Dios. Entonces cuando usted haga eso, usted estará recibiendo esa buena noticia. Esas son las buenas noticias que Dios tiene para usted en el día de hoy. Esas son el evangelio del reino, el cual el Señor dijo, y será predicado este evangelio del reino por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces ya está siendo predicado el evangelio del reino y se le está dando testimonio a todas las naciones. Quiere decir que el fin está cerca, muy cerca. Entonces, ¿usted aceptó esa doctrina cristiana? Amén, gloria a Dios. Siga avanzando, siga obedeciendo la palabra, porque todo lo que le estamos hablando es de acuerdo a la palabra de Dios. No le hemos dicho nada de que a nosotros nos parezca, no. Todo es de acuerdo a la doctrina cristiana, al evangelio del reino. Entonces, si usted no ha aceptado al Señor, ¿qué lo detiene? ¿Qué lo detiene para aceptarlo? Para dar el primer paso, para aceptar de que usted está equivocado y que necesita a Dios para que empiece la vida de Dios a fluir en su vida. Empiecen en su familia también el beneficio, porque el beneficio no es para nosotros nada más, el beneficio es para los nuestros también. El apóstol Pablo, o el Espíritu Santo por el apóstol Pablo se lo dijo a aquel carcelero, le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces no es solamente un beneficio para nosotros, es para nuestra familia, para nuestros compañeros de trabajo, para nuestros vecinos, todos van a ser beneficiados. Y eso se detiene por culpa mía. Si usted se detiene a pensar eso, entonces usted tomará una decisión en el día de hoy. Dios quiere eso. Dios quiere que usted tome esa decisión, que usted lo acepte a Él, que usted acepte el Señor Jesucristo como su Salvador y como su Señor y empiece a caminar esa vida cristiana, que se persevere en ella, que nada lo vaya a mover. Eso es lo que Dios quiere, que usted reciba esa clase de noticias. Bueno, hemos llegado al final y si alguno de ustedes ha decidido en el día de hoy tomar esa decisión de recibir esa buena noticia y de ponerla por obra, de ejecutarla, entonces vamos a orar. Padre bendito, Señor, no estamos creyendo, Señor, en cualquier Dios, en un Dios de madera, en un Dios de yeso, en un Dios de hierro, de metal, de lo que sea, Señor. Estamos creyendo en un Dios vivo, Señor. Y te damos las gracias por eso, Señor, porque tú lo hiciste posible, Señor. Tú eres el único que has resucitado, Señor, y esa tumba está vacía hoy en día, Señor. Te damos gracias, Padre. Y gracias por estas palabras que nos has dado en el día de hoy, Señor. Palabras que nos instruyen, Señor. Palabras que no sabíamos, Señor. Esas noticias, esas buenas noticias que tú nos has dado en el día de hoy. Y que tenemos acceso a esa redención, Señor, por tu sangre.
por esa sangre que se derramó allá en la cruz del Calvario, que tú derramaste, Señor. No fue que te mataron, fue que tú lo hiciste, Señor. Tú pusiste eso, Señor. Tú lo diste, Señor. Te damos gracias por eso, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, Señor. Si alguno de los amigos que están escuchando el programa, están viendo, Señor, esta predicación, te decide, Señor, en este día, recibir ese evangelio del reino, recibirte a ti como su Salvador, acéptalo, Señor. Límpialo con tu sangre, Señor. Que quede, como dice tu palabra, Señor, blanco como la lana, Señor. Esa es tu promesa, Señor. Gracias, Padre. Gracias por esa promesa. Gracias por esas buenas noticias, Señor. Nos ponemos también nosotros en tus manos, Señor, para que tú sigas obrando, Señor. Y, Señor, que cada uno de nosotros pueda dar testimonio. Seamos testigos verdaderos, testigos de tu poder, de que tú nos has dado la vista, Señor, porque éramos ciegos, de que tú nos has libertado porque éramos presos, de que tú nos has predicado ese evangelio del reino, Señor, porque estábamos lejos de tu noticia, Señor. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos todas estas cosas y te damos gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, esté alerta porque vendrán tiempos peligrosos, dice la Biblia, y ya estamos en esos días. Vigile y ore. No solamente ore, es importante que ore, pero también vigile. El Señor los bendiga. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.